una pequeñísima ponencia, breve, simple, abierto a preguntas, para comprender de qué hablamos cuando hablamos de ecologismo. Porque habitualmente cuando se habla de ecologismo se cree que se trata esencialmente de plantar arbolitos y cantar con los pajaritos. Se tiene esta noción quizás romantizada de la ecología y de la interacción que tiene el ser humano con el planeta, de esta responsabilidad que tenemos que asumir como individuos frente al calentamiento global. Se empieza a hablar de una encíclica llamada Laudato Si, que parece ir en consonancia con los objetivos planteados por organismos internacionales, todos al unísono de entender que esto es una batalla global que se debe asumir con la cooperación de cada nación. En principio pareciera que todo transita sobre una agenda noble. Veamos, pues, cuánto de noble hay o no. Resumiendo un poco, entonces, lo que trabajamos en nuestra obra. En primer lugar, entender de qué hablamos cuando hablamos de ecología. ¿Por qué? Porque ya el concepto de ecología tiene un concepto filosófico. Insisto, yo hablo esencialmente de mi área, que es la filosofía. Ya la propia noción de ecología tiene un vicio cientificista. El concepto de ecología, el concepto de ecología tiene que ser considerado desde el propio creador de dicha noción, que es Ernst Haeckel, la persona que ven aquí en pantalla. Para él, la historia del ser humano es la historia de un vertebrado más. Entonces, por lo tanto, no hay nada especial en el hombre. Y así como a veces para salvar la especie se deben sacrificar individuos, que impide que se deban sacrificar los menos aptos para salvar la especie humana. Lo dice expresamente en el Enigma del Universo, lo que yo estoy planteando aquí. Si alguien quiere leer de fuente directa, el creador de este concepto, que traducido significa oikos logos, o conocimiento de la casa. Ya la noción de ecología presenta, en primer lugar, una tesis darwinista. Ernst Haeckel era profundamente darwinista. Y esto, si bien pareciera que es una discusión en términos teológicos, tiene un gran componente antropocéntrico, porque es el rol que se le va a dar al hombre considerado como una criatura especial de Dios para la civilización occidental, o el hombre a la par de cualquier mamífero vertebrado. Es esta la distinción fundamental. Bueno, para el creador del concepto de ecología, en el hombre no hay nada especial. Por eso van a ver lo fácil que es luego adaptar las tesis ecologistas a los controles de natalidad, que si hay tiempo los vamos a desarrollar. A su vez, Ernst Haeckel promueve una filosofía monista, un monismo que se vio filosóficamente, para que la gente lo entienda, exacerbado por Baruch Spinoza, para que lo podamos entender, en términos muy simples. Si yo pienso en Santo Tomás de Aquino, estoy pensando en un filósofo realista. Reconoce que antes que el hombre ingrese al planeta, o mejor dicho, ingrese a la Tierra, hay una realidad previa. Una realidad que puede ser una realidad moral, una realidad divina, una realidad ética, una realidad matemática, una realidad artística, una realidad empírica, una realidad existencial. Hay algo antes, y yo ingreso a este mundo. Ahora, si yo desconozco el realismo, tengo dos grandes nociones. Dentro del inmanentismo, yo al desconocer el realismo, que implica una relación de trascendencia, trascendencia hacia el hombre, hacia el mundo y hacia Dios, los tres principales de la filosofía, con los principios inmanentistas, todo queda ensimismado. Inmanere, permanece en uno. Y hay dos grandes opciones. O el nihilismo, no hay nada, o el monismo, hay todo. Y todos somos todo. Ahora, para que se entienda, esta es la tesis de Baruch Spinoza. Es un retorno al panteísmo. Ya no hay una relación de presencia y distancia con Dios, sino que todos somos Dios. La roca es Dios, porque forma parte de Dios. El animal es Dios y forma parte de Dios, porque Dios es uno y ese uno está esparcido en todos nosotros. Y esto implicó la radicalización del pensamiento del creador del concepto de ecología. Por eso van a ver hoy cómo ha surgido una nueva tendencia panteísta
de hablar de los derechos de la madre naturaleza, la voluntad de la Gaia, el respeto a la Pachamama. Son nociones teológicas aplicadas en estos principios filosóficos. Por eso es muy común decir hay que cuidar la madre naturaleza. Ya no es el Padre Dios, es la madre naturaleza. Hasta parece que hay una idea cercana al ecofeminismo que vamos a trabajar luego, si hay tiempo, en la presente entrevista. Pero estas ideas han logrado mostrarse al mundo con suma facilidad porque tienen la legitimación científica. Porque si yo hablase de Dios, se pone en duda la existencia de Dios. Ahora, si yo hablo de ciencia, la sociedad moderna dice que la ciencia es neutra, que la ciencia no tiene ideologías. Los partidos políticos tienen ideologías. Los docentes tienen ideologías. Las familias tienen ideologías. La ciencia no, la ciencia es neutra. La ciencia pareciera ser un campo empírico donde el sujeto está completamente separado del objeto, donde solo importa lo que puede ser medido y cuantificado. Ahora, no hay ciencia sin filosofía. De hecho, donde la ciencia dice la última palabra, empieza la primera palabra de la filosofía. Porque, vamos de vuelta, si yo estoy diciendo científicamente la teoría darwinista, que por cierto no es una teoría, porque está demostrado que no es teoría científica, al menos la tesis principal de Darwin en sus dos principales obras, no pasa el filtro de teoría científica. Lo digo porque debemos estudiar en profundidad lo que es epistemología. Ahora, si yo digo que venimos de los monos, estoy asumiendo una posición filosófica, tan discutida como que provenimos a creación de imagen y semejanza de Dios. El punto es que si alguien sostiene que venimos de la creación directa de Dios, es rechazado de discusión. Ahora, si alguien sostiene científicamente, aunque sea una teoría equivocada, como la teoría de género, que también no es teoría porque no tuvo una corroboración empírica válida, pero se dice que es científico, entonces, bueno, se lo legitima, se lo da por cierto y válido. Que por un detalle nada más, porque sé que hay mucha gente que es atea que no se escucha. Descartes, en el discurso del método, para darle sostenibilidad a su teoría, necesitó en el capítulo 4 demostrar la existencia de Dios, porque si no su teoría no tenía sustento. Descartes, el que habilita el método científico como se lo concibe hoy en la modernidad, necesitaba acudir a Dios para darle sustento a su teoría, si no se caía en el acto. Filosóficamente no pasaba el filtro. Y esto es Haeckel, el creador del concepto de ecología. Todavía no he hablado de ecologismo, estoy hablando solamente de ecología. Yo estoy poniendo en duda, en nuestro libro junto a mi socio, ya la propia noción cientificista de ecología. Porque Ernst Haeckel, en su libro El enigma del universo, ya plantea la noción de que hay que rechazar desde el inicio la civilización cristiana, porque la civilización cristiana con su moral impedía el progreso libre y genuino que tenía que tener la especie humana. Eran un freno con los principios sociales y morales a este gran salto evolutivo que tenía que dar el hombre. Por eso funda la Liga Monista, que pregonaba el evolucionismo en los círculos obreros alemanes a comienzos del siglo XX. Funda incluso lo que es la Sociedad de Higiene Racial, comienzo del siglo XX. Y claro, porque si no hay un Dios trascendente que me diga qué es bueno, qué es malo, caemos en el principio inmanentista. Es el propio hombre, en todas sus expresiones, desde un Jean Paul Sartre, desde un Karl Marx, en todas sus expresiones, es el propio hombre que se va a dar a sí mismo la noción de bien y la noción de mal. Lo bueno y lo malo permanecen en el hombre mismo. Entonces, no habría ningún argumento que sostenga el error, siendo uno inmanentista, de creer que no puede considerarse la posibilidad de la teoría evolutiva aplicada a la sociedad, si uno es inmanentista y es honesto consigo mismo. ¿Qué es lo que hace Ernst Haeckel? Reconocer que en su visión hay un proceso evolutivo donde solamente el más apto puede prevalecer. Proceso que lo va a acompañar, por cierto, Francis Galton, promotor de la eugenesia en Inglaterra, y esto lo cito siempre para demostrar, porque es algo que nosotros trabajamos en nuestro libro, que si bien es el libro negro del ecologismo, el ecologismo no es patrimonio exclusivo de la izquierda. En tanto que no eran precisamente comunistas
los principales ideólogos de la ecología. Los principales eugenésicos del mundo occidental no surgen del comunismo. Mary Stopes en Inglaterra, Margaret Sanger en Estados Unidos, Francis Galton, Ernst Haeckel, estaban muy lejos de esa noción de la revolución bolchevique contra el zarismo. Francis Galton va a tomar estas ideas evolucionistas, eugenésicas y malthusianas. Pensamiento malthusiano que, por cierto, tampoco era socialista. Muy por el contrario, estaba preocupado por la supervivencia de su nación en Inglaterra. Y esto es lo que se demuestra luego, el vicio cientificista sobre el cual se va a elaborar el ecologismo. Y aquí sí entramos de lleno a lo que es el ecologismo. Porque en el ecologismo se mantiene esta raíz que he mencionado previamente, que es el vicio cientificista, es lo que más atiendo yo, de hecho, en el tomo 1. Es el vicio cientificista. La noción de que solo la ciencia legitima la verdad. Entonces, si en la Biblia no hay ciencia, todo cristiano es rechazado. Ahora, si la ONU, a través de la IPCC, dice que el cambio climático es un fenómeno científico, eso es una verdad sagrada, indiscutible. Y aquí se empiezan a dar estos vicios. ¿Y por qué digo que son vicios? Porque son todo lo contrario de la virtud. Básicamente un concepto filosófico, pero es todo lo contrario de la virtud. En estos vicios vamos a encontrar siempre esta noción propia de las ideologías, que es el determinismo. Así como yo puedo realizar un determinismo en torno a que el calor dilata los metales, y puedo sostener como teoría de que el calor dilata los metales hasta que alguna vez aparezca un metal que no dilate con el calor, y tendré que reformular la teoría o sostener que no es metal. Así también, estas son tesis deterministas, cuasi apocalípticas, pero deterministas. Rachel Carson, que es una de las principales ideólogas del ecologismo, sostuvo en La Primavera Silenciosa la necesidad de acabar con la industria agrícola occidental, que era la que estaba fulminando los pueblos rurales. Garrett Hardin, en La Tragedia de los Comunes, sostenía que ya a mitad del siglo XX iba a haber un inevitable agotamiento de los recursos disponibles a causa de que las personas comunes, por eso las tragedia de los comunes, se reproducen. Porque las personas comunes, clase media y clase baja, al reproducirse, generan una mayor huella de consumo de recursos disponibles y un mayor consumo de productos no reciclables. El gran problema que tienen los ecologistas es con la gente pobre. Les molesta la gente pobre, les molesta la gente clase media. Por eso trabajan abiertamente en defensa de sistemas de vida por demás onerosos. Tenemos también el caso del determinismo de Paul Ehrlich con la bomba demográfica, que establecía que era necesario que entidades supragubernamentales, es decir, superiores a los gobiernos, no solo promovieran el aborto inducido, sino que promoviesen incluso la esterilización forzada. Tenemos incluso el informe del Club de Roma, que ya predecía en 1970 la inminente escasez de recursos naturales. Tesis que, por cierto, y además que yo soy director del medio periodístico, si alguno de mis empleados se equivocase de la manera que se equivocan estos intelectuales, no duraría una sola semana en mi trabajo. Y sin embargo, esta gente se iban equivocándose hace más de 70 años con sus predicciones y sus relatos siguen cada día más vigentes. Por eso es importante conocer el ecologismo, para que veamos la manera obscena en la que se miente. Está siempre la visión catastrófica de que cada vez que nace un ser humano, estamos más cerca del fin del mundo. Y lo cierto es que se confunde densidad demográfica, como puede suceder en ciudades como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, México DF o Cartagena, con sobrepoblación. Conceptos muy distintos, por cierto. Pero sirve para que las personas confundidas por la cantidad de información que se les manda no logren distinguir lo que es el problema antropogénico. Porque resulta que se dice que el hombre es responsable del cambio climático, la escasez del agua, el calentamiento global, la alteración del ecosistema, la contaminación industrial. Yo no diría, cuidado,
el hombre puede contaminar con la industria, y de hecho contamina. Pero veamos, este año fue la COP27, la conferencia de partes 27 destinadas a resguardar los objetivos globales en torno a disminuir el calentamiento global. ¿Quién fue uno de los principales auspiciantes de la COP27? Coca-Cola. Coca-Cola, como en un informe que mostré en mi sitio web, es de las empresas de bebida más contaminantes del mundo, porque menos del 90% de sus materiales son completamente reciclados. Y sin embargo, son los auspiciantes, las empresas más contaminantes son los auspiciantes del ecologismo. ¿El hombre puede alterar ecosistemas? Sí y no, porque de hecho necesita alterarlos en un cierto punto para la supervivencia. Es intrínseco a su propio ser. No es que el hombre desnudo y sin civilización pueda sobrevivir en el Polo Norte, en el desierto o en cualquier espacio. Ahora, que el hombre es responsable del cambio climático, el clima cambia. Ha habido periodos mucho más cálidos que la actual en la Alta Edad Media, que es el calentamiento, el periodo cálido medieval, y tuvo una cercanía el periodo cálido romano, o en el inicio de la modernidad, donde también se registraron cambios que alteraban muchísimo más las temperaturas máximas que en la actualidad. Entonces, si se dice que el hombre es responsable del cambio climático por su industria occidental y capitalista, ¿cómo se explican estos periodos más cálidos entonces? ¿Por qué ahora sí es responsable el hombre y antes no? Esto es llamativo, y de hecho hoy en la radio hice justamente una editorial explicando lo que explicó el propio Patrick Moore, fundador de Greenpeace, que muestra la gran farsa que son las mediciones en torno al cambio climático global. Pero, como se sostiene que el hombre es responsable, es que aparecen las grandes conferencias de control demográfico a lo largo del siglo XX para que, en nombre de la ciencia, se controle la población y el desarrollo de la población, que no es eliminarla, es controlarla. Si hay tiempo en las preguntas, explico el por qué hablamos de control y no reducción, porque son conceptos muy distintos. Tenemos desde Ginebra, donde la presidenta acta fue Margaret Sanger, y a instancia del financiamiento de Ginebra consigue luego crear la APPF, que luego va a ser la IPPF, Berlín y París, donde se desdoblan a causa de la Segunda Guerra Mundial, bueno, próximos. La conferencia de Roma, a instancia de Julian Huxley, pariente de Aldous Huxley, creador Un Mundo Feliz. Belgrado, donde se crea el fondo de la UNESCO, para justamente tener fondos internacionales en torno al control poblacional. Bucarest, donde se establece que era prioridad de las Naciones Unidas evitar la proliferación de naciones emergentes como China o América Latina, que se puso un freno en México gracias a Ronald Reagan, pero que curiosamente en el 94, como ya estaba establecido que las naciones no podían intervenir en la natalidad de los pueblos soberanos, entonces empezó a trabajar sobre los derechos individuales que eran derechos humanos, y sobre la individualidad, y esto lo digo para no confundirlo con el colectivismo de izquierda, sobre la defensa de la individualidad es que se empieza a establecer que el aborto era una materia a considerar como formas de control poblacional. Pero ellos lo dijeron que era una forma de emancipar a la mujer en su liberación. Y así vamos llegando entonces a nuevas formas de control demográfico, particularmente a través del animalismo, una de las principales agendas que tiene hoy el ecologismo. Pero explicar el animalismo me llevaría más o menos 2 horas, o quizás un poco más, porque implica también hablar de lo que es el proceso de la posmodernidad. Pero sí me interesa remarcar que para el ser humano promedio, la persona racional, es injustificable aniquilar un ser humano, una persona, es injustificable. Ahora, no hay ningún inconveniente en el que uno pueda hacerse uso de un animal mientras la especie prolifere. Es decir, para mí, quitarle la vida a un ser humano sería una tragedia, pero no es una tragedia compartir un asado familiar todos los domingos luego de misa. Lo que va a promover el utilitarismo, que es, como es una corriente filosófica que emerge principalmente ya en la posmodernidad de manera ya concreta, es poner un pie de igualdad al ser humano con cualquier otra especie viva. Porque de esa manera se justifica que en pos de generar la mayor libertad y la mayor felicidad a la mayor cantidad de personas posibles, se pueda legitimar sacrificar
el nacimiento de algunas personas. Por eso empiezan a aparecer estas tesis animalistas, que es la que ponen al hombre como una bestia a la par, porque de esa manera se justifica que el hombre no va a elevar su naturaleza. Recuerden que las formas en filosofía lo que jerarquiza, sino que hacen es degradarlo, como si se degradase al hombre al ser una bestia de tiro conducida por el amo. Aparecen intelectuales como Richard Ryder, creador del concepto de especismo, donde uno sostiene que si yo considero que al tener inteligencia y voluntad tengo una forma superior a la forma de vida animal, ya lo estoy discriminando por mi especie. Eric Pianka, defensor del evolucionismo, que consideraba que era necesario que aparezca en el planeta Tierra un virus que aniquile el 95% de la población para que de esa manera cuidar los recursos naturales. Peter Singer, promotor del igualitarismo entre animales y humanos, que llegó a sostener en ética práctica que una vaca, al tener conciencia de su propia muerte, tiene más derecho a la vida que el niño por nacer o el discapacitado mental. O Stephen Weiss, promotor de la alteración de los sistemas jurídicos occidentales para considerar persona a los animales, e incluso esto implica el resguardo de zonas verdes como la Amazonía, pero que a la postre implica un detrimento de las soberanías nacionales y sobre todo de la propiedad que tenga la persona. Así vemos pues cómo funciona el animalismo en relación con el ecologismo y particularmente con los controles de natalidad propios del ecologismo. Para que lo veamos en casos concretos, porque esto se va a parecer una teoría conspirativa. Allende que citó a los intelectuales para que la puedan buscar. Greenpeace sostuvo en torno a la asamblea de la COP26 del año pasado. La asamblea puede eludir muchos cambios reales que deben ocurrir eligiendo temas controvertidos como los derechos universales de la mujer, la educación de las niñas, el derecho al aborto. Sostiene Greenpeace. La conferencia de El Cairo reconoció que prácticas como el aborto deben tratarse como un problema de salud pública para garantizar una maternidad segura. Que alguien me explique qué vínculo puede tener entonces Greenpeace con los controles de natalidad. Claramente que el ecologismo es la única respuesta. World Wide Fund, bueno, acusados también de tener problemas ya de delitos de lesa humanidad, ¿no? World Wide Fund, cuando las mujeres ejercen su derecho a decidir si, cuándo y cuántos hijos tener, las mujeres, sus familias y el entorno del que dependen para su sustento son más saludables. Es decir, cuando la mujer aborta, está cuidando el planeta Tierra. Esto dice World Wide Fund. Nos dice, mejorar la salud sin abordar la planificación familiar, es decir, el aborto, probablemente conduzca a una mayor presión de la población sobre el medio ambiente. Es decir, las mujeres que tienen muchos hijos dañan el ambiente. Lo dice una de las mayores organizaciones ecologistas del mundo. Sierra Club lo dijo en su sitio oficial. Esto está sacado de los sitios oficiales de cada portal. Creemos en el empoderamiento de los derechos de las mujeres. Creemos que las mujeres tienen derecho y que tienen la capacidad de elegir sobre su reproducción, tomar sus propias decisiones reproductivas, ayudar a reproducir familias fuertes y ayudarán a proteger el medio ambiente al mismo tiempo. Sierra Club es pro aborto. Esto es el ecologismo al descubierto. Y se sustentan siempre en esta noción del ecopesimismo, de que cada ser humano que viene al planeta, que cada ser humano que quiere generar industria, que quiere generar familia, que quiere vivir en torno a la fe, que quiere vivir de acuerdo al gran mandato, crecer y multiplicaos, están ocasionando el colapso global. Por eso se dice, save the planet, kill yourself. Aparecen desde el campo científico, con mediciones muy dudosas puestas en jaque por los propios miembros, como Ivar Gieber, está citado en mi libro, Patrick Moore, González Corripio, todo está citado en nuestro libro. Aparecen los campos mediáticos con Greta Thunberg o Bill Gates, a decir que el planeta está a punto de colapsar si no se hace un cambio drástico, que a través del miedo cedamos nuestro poder y nuestra soberanía a los grandes ejes de poder global. El campo político, donde obviamente aparece la IPCC a tener esta consolidación científica con apoyo de la IPCD, toda instancia de la ONU, curiosamente el año 1994, Conferencia de Cairo. El campo educativo, donde se ve constantemente la agenda verde haciendo hincapié en estas nociones fatalistas. No hay tiempo para explicar en este momento cuál es la postura cristiana, pero sí quería traer a correlación lo que de esto se trata hoy la Agenda 2030.
de una forma muy específica de control sobre la población. ¿Qué es control? No es la reducción, es evitar el crecimiento e industrialización por fuera de los márgenes de control y poder que tengan las naciones ya desarrolladas. Esto es en última instancia el gran objetivo. Vean si no, un ejemplo concreto. El año pasado en la COP26, lejos de condenar la acción de Xi Jinping, que a través de mano de obra esclava en los campos de concentración uigures estaban desarrollando una industria que se nutre esencialmente de plantas de carbón, a Xi Jinping lo aplaudieron de pie. Mientras tanto, la gran preocupación de la COP26 fue por qué no se estaban llevando adelante los paneles de derechos sexuales y reproductivos para el África, porque el África se estaba reproduciendo por un ritmo vertiginoso por sobre 4 puntos en las tasas de natalidad, siendo que hoy Occidente tiene unas tasas de natalidad que están por debajo de 2,1, que es lo indispensable y mínimo para el sostenimiento sano, ni hablar para el crecimiento. Efectos entonces de esta propaganda antinatalista y ecologista. Observen cómo se empieza a decaer desde 1970 en adelante. De hecho, en Argentina las tasas natales están en 1,54. La gente ya no se reproduce, tienen perrijos. Es decir, el perro reemplazó al hijo. Y no es que uno tenga un problema con la persona que tenga su mascota, pero es entender que no somos tan libres como creemos, porque muchas de nuestras decisiones ya vienen condicionadas por factores externos. Acá vemos ejemplos concretos ya para no extender más y dejar espacio para las preguntas. Pero todo esto son capturas de pantallas de los propios portales oficiales, desde la ONU, trabajando para los controles de población, hasta incluso sitios que empiezan a hablar camino hacia la COP26, promover el aborto para salvar el planeta, el sitio oficial de la IPPF, la crisis climática y la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Ecologistas diseñan una forma, se preocupan por el descontrol en el crecimiento poblacional de ciertos locales. Veamos entonces la era de los perrijos, un nuevo modelo de familia. Yo no veo mucha gente pro familia, que a veces se preocupan y tienen su sentido preocuparse por la agenda LGBT. Y uno dice, pero cuidado, que allende del matrimonio igualitario no, que es extremadamente discutible, ¿por qué no nos ocupamos de este nuevo modelo de familia que son los perrijos? Porque esto también es un nuevo modelo de familia para el progresismo. El antinatalismo es real. Ya hay padres arrepintiéndose de tener hijos por el cambio climático. O sea, imagínense que la madre de una le dice, me arrepiento de haberte tenido porque vos generás huella de carbono. Ni siquiera es porque culpa tuya no pude ir a la universidad. No, no. Es porque vos contaminás y le afectás la vida a algún Himalaya o a algún hindú que no lo conozco, pero bueno, me preocupa más esas personas que mi propio hijo. Y esto es lo que genera el ecologismo. Por eso es importante entender aquí que se va camino a un nuevo mundo. Porque en nombre del ecologismo, empieza a aparecer ya una guerra en contra del propio ser humano. Si ya estamos dispuestos a extinguirnos, ¿qué impide experimentar con nosotros mismos? Entonces aparecen nuevas personas, como las quimeras que están trabajándose en Francia, que es con tal de buscar esta nueva adaptación que permita al hombre subsistir sin contaminar tanto, se están mezclando embriones humanos con embriones animales. Nuevos modelos de familia, donde incluso se les canta el feliz cumpleaños en lenguajes de perro a las mascotas. Nuevas realidades, como en la película Wall-E, que para no contaminar estaban todos aislados con esos lentes, entonces en un sistema de consumo como el metaverso, yo no salgo, no tengo contacto con el otro, no hay vida en comunidad, vacaciono desde el celular, voy a misa desde el celular, me relaciono desde el celular, estudio desde el celular, todo encerrado en 4 paredes, así evito el consumo externo. Como una carne sintética y eso reemplaza la carne verdadera. Tengo una pareja sintética y eso reemplaza a la pareja real. Tengo un animal sintético y eso reemplaza el hijo real. Todo es virtual y de esa manera el sistema promueve evitar el contacto con esta supuesta naturaleza sacra que en última instancia lo que es una reserva verde para las élites en detrimento de las personas comunes que quieren tener derecho a su soberanía. Y esto se permitió justamente porque ya vivimos en un mundo post-pandemia donde claramente que el miedo
ha acicalado de manera muy profunda. Ya con el miedo se demostró que se puede controlar a la población. Y hoy el ecologismo es la principal fuente de miedo en la sociedad occidental. He tratado de resumir en 30 minutos un brevísimo resumen de lo que es nuestra gran obra que hemos trabajado. Digo gran obra en el sentido del tiempo que nos llevó a investigación, cerca de entre 3 y 4 años de investigación. Por eso, muchísimas gracias por la invitación y quedo sujeto a cualquier tipo de pregunta que podamos desarrollar en los minutos venideros. Insisto una vez más, gracias a la gente que nos está apoyando, sobre todo gracias a la gente que me apoya por Patreon, porque esto lo hacemos a pulmón, con todas las Big Tech que nos han castigado de principio a fin. Realmente muchísimas gracias. Sí, Horacio, bueno, yo tengo una pregunta. Ahorita que hablabas sobre este tema del ecologismo y que ciertamente, ¿no? Se busca la reducción de la población, pues también está todo este rollo de los icebergs, ¿no? Que precisamente por el calentamiento global dicen que el Polo Norte se está descongelando y que por esa razón va a subir el mar, los océanos y demás, y que por eso se pueden dar inundaciones o tsunamis terribles para matar a todo un país y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces supongo que esto también viene en tu libro. Bien, la parte más técnica nosotros la abordamos en el tomo 2. El tomo 1 está abordado la parte más cultural y política respecto a la creación de nuevos sujetos revolucionarios, cómo se consolida esta nueva ecoteología y cómo se consolidan los conceptos de neutralidad. Respecto al iceberg, que es la parte más técnica, y respecto al calentamiento global antropogénico, en primer lugar hay que ser muy cuidadosos, porque de hecho hoy los mares no están subiendo al ritmo que se dice que se suben. El mar en el tiempo en el inicio de la modernidad llegó a subir de 1 a 2 metros por encima del nivel promedio y por encima de los niveles actuales, en tiempos preindustriales. Sinceramente, si hoy alguien dice que están subiendo los océanos y existe este miedo, que lo demuestre empíricamente en relación incluso a datos del pasado, que ¿puede haber una suba del mar? Sí. De hecho, ¿hay una suba de la temperatura actual? Sí. Sin embargo, hoy se están registrando, actualmente este año fue el año más frío para la zona del Ártico en los últimos 50 años. Este año fue el año más frío en los últimos 50 años para el Ártico. Pero además hay otro dato. ¿Pueden subir? Sí pueden subir, pero ¿cuál es la causa? ¿Es antropogénica o no es antropogénica? Para que la gente entienda. Antro significa hombre y gen significa origen. ¿Tiene su origen en la actividad del hombre, la suba del mar? Y habría que ver cuál es la causa. Por ejemplo, Cartagena. Yo estoy en Cartagena. Hay una zona que está ya próxima a un riesgo de una posible inundación. Pero no es a causa del cambio climático que suben los océanos. Es porque se construyó en zonas que no estaban permitidas, en un exceso de peso, en islas que no estaban bien asentadas. Por eso digo que hay que ser muy cauto. Recuérdese que en los años 70 se decía que iba a venir la glaciación global. Era el frío global. Los que tenemos más de 35 nos acordaremos incluso de que en los 90 no te podías poner un poco de desodorante porque el CFC iba a hacer un agujero en la capa de ozono que iba a matar un canguro en Australia. Después se decía que iba a venir un invierno global en el cual te ibas a despertar, en los 80 me acuerdo, ibas a despertar con un pingüino al lado de la cama. En el 2000 se aventuraba que para el 2012 iba a venir una inundación catastrófica, las películas que acompañaban, por cierto, que iban a tapar a todas las ciudades costeras. Entonces yo me acuerdo de chico y decía, bueno, me tengo que ir a vivir en la cordillera de los Andes, capaz que tengo una posibilidad de sobrevivir. Después era el calentamiento global, pero venían fríos que eran insoportables al punto de caer nieve en Córdoba, que es una provincia mediterránea donde nunca nevó. Entonces ahora se habla de cambio climático. Claro, porque el clima cambia. Si no, el clima no cambiase, no habría vida. Por eso yo soy muy cuidadoso con esas tesis de los icebergs, porque de hecho hoy el propio Patrick Moore lo explicó, lo expliqué yo hoy citando al presidente de Greenpeace, expresidente de Greenpeace, Patrick Moore, la gran farsa que fue, por ejemplo, la campaña de los osos polares. De hecho, los osos polares crecieron de más o menos 3.000 a 5.000 a cerca de 80.000. Lo explica el propio Patrick Moore. A 50.000, perdón, exageré con 30.000 a cerca de 50.000.
Entonces, yo digo, ¿cómo? Resulta ser que se estaban derritiendo los hielos y los icebergs que esto iban a aniquilar los osos polares, pero primero que hay una ley de protección internacional a la que suscriben todas las potencias. Y luego que la especie ha proliferado. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿La que nos dice el sistema, mismo sistema que controló el mundo hace 2 años atrás? ¿O los propios hechos que uno nos puede corroborar? ¿Qué hace más calor? Hace más calor. Ahora, ¿es responsabilidad del hombre? Es discutible. Claro. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Salvador Gurán que dice, ¿animalismo similar al especismo? Sí, es similar. De hecho, ¿en qué sentido? Técnicamente el animalista es antiespecista. Antiespecista para que lo entendamos como antirracista. Así como yo diría, es racista discriminar a una persona por su color de piel, un animalista diría, es especista discriminar a una especie por su especie. Es especista discriminar al perro o al gato por no tener inteligencia y voluntad. Discriminar en el sentido de que uno se podría comer una vaca o podría utilizar la lanita de la oveja para hacerse una ropa, o podría extraer la leche de la vaquita para hacerse un postre. En ese sentido, sí, animalismo está vinculado al concepto de antiespecismo. El animalismo brega por la igualdad entre toda especie viva, que por cierto es un error, lo explico rápido. ¿Por qué? Porque filosóficamente hay 5 grados de vida. El primer grado de vida es la vegetativa, cuya función primordial es propiciar la expansión de la especie. El segundo grado de vida es la sensitiva. Allí aparecen los animales, el ánima. Alma significa ánima y se vincula al concepto del animal. Por eso el hombre es un animal político, porque está animado. La vida sensible, en este segundo grado, tiene conocimiento pero no tiene razón. Conocimiento que se origina por el mundo sensible. Hay 9 formas de entender esto del conocimiento sensible. Primero, por el conocimiento externo, vista, gusto, olfato, tacto, oído. Pero luego tenemos los 4 grados de conocimientos internos, que es conocimiento, que el animal lo tiene, algunos animales lo tienen. Por ejemplo, un elefante cuando está en el circo, que es memoria, sentido común. ¿Qué significa sentido común? Que hay un sentido que aúna y le da entendimiento a uno de lo que está recibiendo el externo, para que la entiendan. Yo tengo aquí mi micrófono. Ahora, yo veo el micrófono y yo estoy tocando el micrófono, pero el sentido común me permite discernir qué dato externo proviene del tacto y qué dato proviene de la vista, para no confundir y creer que al tocar estoy viendo o que al ver estoy tocando. Esto es el sentido común. Tenemos también el conocimiento estimativo, por eso no hay que enseñarle a un perrito a nadar, por eso intuitivamente una jirafita sabe amamantar a su cría. Y luego tenemos, que era memoria, sentido común, estimativa, y ya me acordaré cuál era el noveno, se me ha ido de la mente en este momento, ya me voy a acordar. Pero el punto es que luego tenemos el tercer grado de vida. El tercer grado de vida es el racional, donde el ser humano está dotado de inteligencia, que en principio se debería orientar hacia la verdad, y de voluntad, que en principio se debería orientar hacia el bien. Solamente el ser humano es libre, y esto no es discriminatorio de las especies. Solamente el ser humano es libre, no es que un león se levanta una mañana y mediante la inteligencia se pone a reflexionar y dice, quizás la pobre cebrita tenga derecho a la vida, entonces yo me voy a comer un poquito de pastito y me voy a hacer un león vegano. No es que un perrito va a escribir una poesía en la playa a su querida esposita perrita ahí para tener más crías. ¿Tienen forma de comunicación los animales? Sí. ¿Tienen lenguaje? No, porque no tiene ese campo simbólico que sí lo tiene el ser humano. El ser humano está dotado de inteligencia y voluntad, por eso el ser humano es libre, porque puede discernir, y al discernir puede elegir, puede cambiar el rumbo de su vida.
No, el ser humano puede escapar su ser de su deber ser. El animal es en tanto que es y no deja de ser lo que es, inalterablemente. Luego tenemos el cuarto nivel de vida, que es la angelical, y el quinto grado de vida, que es la divina. Pero eso ya es materia de teología. Pero bueno, esto es un poco lo que quería explicar.